Andábamos con las puertas lógicas para los qubits. Y lo último que habíamos mirado era algunas puertas, una puerta 2 a 2 que era la CNOT. Y voy a escribir allí otra. Entonces la puerta CNOT, en la base en que los 4 elementos del vector de 4 componentes corresponden a primer qubit en 0, segundo en 0, primero en 0, segundo en 1, 1, 0 y 1, 1, habíamos dicho rápidamente que la matriz tenía esta pinta. Si el primer qubit era 0, es decir, aquí y aquí, esta no cambiaba, el segundo qubit no cambiaba. Esto es la identidad sobre el segundo qubit. Sin embargo, si el primer qubit es 1, que son estos dos, el segundo qubit es intercambiado, ¿vale? O sea, queda negado. O sea que esto es el C-NOT. El A es el qubit de control y el B es el qubit que queda negado. Y la operación era lo mismo que A más B módulo 2, o por acortar A con un símbolo de más dentro del circulito, como la Tierra, más B. Eso es A más B módulo 2. Bien, una puerta que no tiene equivalente clásico, porque esta dijimos que era equivalente clásico al XOR, A y B, para dar A más B módulo 2, como pusimos la tabla el otro día, pues una que no tiene equivalente clásico es esta. Esto es una fase controlada, ¿vale? El otro día habíamos hablado de la puerta lógica que tomaba un qubit y lo rotaba una fase delta. Pues esto es una fase controlada. Esto ocurre en presencia de un segundo qubit que hace de control. Si el qubit de arriba está en el estado 0, el segundo qubit no cambia, ¿vale? Pero si acordaos que aquí había un coseno, el estado típico de un qubit era coseno de teta medios, seno de teta medios y una fase, he elevado ahí por una fase. Bueno, pues a esa fase la rotamos delta, ¿vale? O sea que si el primer qubit es 0, el segundo no cambia. Pero si el primer qubit es 1, estamos en esta caja, entonces el segundo cambia rotando una fase delta el 1. ¿Vale? Eso es un cambio de fase controlado. Pues en demostración se lo podéis pedir al profesor de máster si queréis, ¿vale? Lo mismo que hicimos con el teorema de computación clásica universal para un ordenador clásico. Resulta que para toda matriz unitaria que actúe de un espacio de Hilbert de n qubits al mismo espacio de Hilbert de n qubits, si fuera otro espacio no podría ser invertible a lo mejor, pero no sería unitaria, ¿no? Son matrices cuadradas. Si queréis pensar en esta U, es una matriz cuadrada y unitaria, ¿vale? Invertible. Preserva los módulos y puedo invertirla. Bueno, pues se puede componer a base de aplicar sucesivamente puertas de un solo qubit que cogen un qubit y lo entrelazan su 0 con su 1, o lo niegan, o lo que sea, o le multiplican por una fase. Solamente puertas de un qubit y esa puerta CNOT que tenemos allí. Con eso se puede hacer cualquier cálculo, porque claro, cualquier matriz unitaria es cualquier operación que le pueda meter a un vector en mecánica cuántica. Tomo el vector en el espacio de Hilbert, lo giro donde sea, esa operación unitaria se puede hacer en un circuito de estos que tenga puertas de un solo qubit y esta de aquí, la puerta CNOT. ¿Vale? Bueno, vamos a repasar, por ejemplo, el cálculo de una suma. Imaginemos que quiero sumar dos números escritos en términos de qubits. A ver cómo sería. Estamos pensando en un A, que es AN-1, 2 elevado a N-1, más AN-2, 2 elevado a N-2, más A1 por 2, más A0, y B, que es Bn-1, 2 elevado a N-1, B1 por 2, más B0 por 1. Por 1, que es 2 elevado a 0, ¿se entiende? Claro, aquí hay varios qubits. Aquí tenemos este primer qubit que puede tomar el valor 0 o 1. Luego tengo otro qubit que puede tomar el valor 0 o 1. Y eso va a ser el que lleva el 2. O sea que utilizo varios qubits para representar un número en binario. Bueno, pues quiero sumarlos. La misma operación. Entonces haría lo del otro día. A0 más B0
es la primera suma y luego lo que lleve al siguiente qubit por 2, ¿no? Esto es la suma en el nivel 0. Lo que me llevo, el carry, al nivel 1, lo llamábamos C del inglés, y eso por 2, y se va al siguiente qubit. Después tendría que sumar A1 más B1 más lo que llevo de la cantidad anterior. Y eso me dará la suma al nivel 1 más lo que llevo, que se va al nivel 2. Se va con su 4, ¿no? Estoy siendo un poco por 2. Vamos a poner aquí un 2, porque estoy al nivel en que todos están multiplicados ya por 2. Vale. ¿Qué pinta tiene una suma en términos de circuitos de estos? Estoy diciendo que según ese teorema, que podéis buscar por la literatura, lo tengo que poder escribir en términos de C0 y puertas de un qubit. Vamos a verlo. A ver si puedo escribir esa suma del otro día en términos de esas operaciones elementales. Vamos a ver, entran por aquí 3 qubits y salen 3 qubits. Y esa caja negra va a ser la suma que acabamos de ver, ¿vale? Entonces los 3 qubits que entran van a ser el C sub i, el A sub i y el B sub i. Venga, y a la salida voy a tener aquí el C sub i, que lo dejo igual, el A sub i, que lo dejo igual, y en lugar de B sub i, donde estaba B sub i, va a salir la suma, que es A sub i más B sub i más C sub i, todo ello módulo 2. Es decir, si encuentro 1 más 1, vuelvo a poner 0. Bueno, pues las puertas son, en este caso, simplemente 2 puertas C0. Para hacer esa operación, pongo aquí una puerta C0 y coloco aquí otra puerta C0. Negación condicionada. A ver cómo funciona eso. Entonces, cuando uno se encuentra esto, pues tiene que ir dándole valores para convencerse. Así que, imaginemos que ahí C son los dos 0. Ese qubit con un 0 no condiciona nada al B. Ese qubit con un 0 no condiciona nada al B. Luego esto de aquí es la identidad. El qubit B pasa y S es igual a B. ¿Se ve? Bueno, pero si S es igual a B, está claro que está bien, porque es B más 0 más 0. Bueno, pues ahora imaginemos que C y A son 1. Ambos son 1. O sea que este son 1 y este son 1. Entonces tendría B más 1 más 1. B módulo 2, B más 1 más 1 módulo 2 es B. Luego tiene que volver a salir S igual a B. ¿Cómo se ve eso en términos de esta lógica? Entra por aquí el B y se niega porque este es 1, el qubit de control es 1 y me niega este. Sigo por aquí con el contrario de B y este otro me lo vuelve a negar. Vuelvo al principio y sale B. O sea que esas dos puertas lógicas, bueno, habría que ver los otros dos casos, hay 4 casos, sale igual, esas dos puertas lógicas es lo mismo que sumar los 3 qubits módulo 2. Aquí hay un problemilla, que es que estoy siendo un poco destructivo. Dejadme hacerlo con 4 qubits, de manera que pueda llevar el resto y organizarlo todo para el siguiente nivel. Voy a meter 4 qubits, y esto va a ser ya una operación un poco más realista. Entra por aquí C sub i, lo que llevo, el carry al siguiente nivel. Por aquí entra A sub i, B sub i, y aquí voy a poner un qubit que inicializo en el estado 0 exacto. Me pongo un 0 auxiliar. Bueno, entonces aquí a la salida voy a tener C sub i, voy a tener A sub i, voy a tener la suma de A sub i más B sub i módulo 2, y finalmente el resto que me llevo al siguiente nivel, que aquí lo he perdido. En esta primera línea he calculado la suma, con C, A y B he calculado la suma, pero he perdido C más 1, no tengo el resto para el siguiente nivel. Entonces ahora voy a usar 4 qubits y en este último tiene que aparecer el resto, que ahora llevo a otro circuito para hacer la suma del siguiente nivel. ¿Se ve? O sea que es una pequeña complicación de aquel. O sea que eso es una suma un poco más parecida a lo que tendría que hacer aquí, sin perder información. Bueno,
Pues, ¿cómo se hace esto? Necesito aquí una puerta CNOT entre estos dos, que es parecida a esta, ¿vale? Pero ahora en lugar de esta voy a complicarlo más y voy a poner una puerta doble control NOT. Primero aquí, controlo estas dos y pongo aquí un más, y luego controlo estas dos, utilizo de control esta y me lo llevo a la de abajo. Eso es más sofisticado. Primero, si estos dos son 1, niego el de abajo. Luego, si este es 1, niego el de la segunda línea. Si se ha convertido en 1 y además este de arriba también era 1, entonces vuelvo a negar el de abajo. Echad la cuenta si queréis, lo que tiene que salir es el resto de la suma. Entonces tengo aquí la suma como antes, pero ahora tengo aquí el resto. ¿Vale? Bien, eso es una puerta de 3 qubits. O sea que eso se tiene que poder escribir en términos de una puerta de 2 qubits, la CNOT, y puertas de 1 qubit. Efectivamente se debería poder, y en el librillo tenéis el diagrama. Esto no sé, pues de luego supera lo que yo quiero pedir en este cursillo de una clase de computación cuántica. No se me va a ocurrir pediros que diseñarais esto. Primero se aplica una puerta de Hadamard aquí abajo, luego se aplica una rotación de epimedios, que es la matriz 1, 0, 0i. Le coloco una rotación de fase entre el 0 y el 1 de epimedios, se hace así. Esto es un elevado a epimedios. Y para cortar, a esto se le da la notación V. Puerta V es una puerta de 1 qubit, o sea que es de las que entran en el teorema de antes. Bueno, pues ahora vamos a hacerla condicionada. Una rotación condicionada. Así. 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 Y ahora un Hadamard. Un horror. Pero se puede hacer, ¿no? Y luego hay que escribir esta rotación condicionada en términos de un CNOT y una rotación de fase. ¿Vale? O sea que hay n puertas, pero eventualmente se consigue. Claro, para no escribir esto 1 millón de veces, lo que se hace es empaquetarlo en una puerta un poco más sofisticada que ya incluye ese circuito. Una vez que alguien se ha programado esto ya no lo mira nadie. Se usa esta puerta directamente. Esto en computación clásica también existe. Es la puerta de Toffoli, que es una negación condicionada a otras dos, al valor de otros 2 bits. Bueno, total, con eso tenéis una idea de cómo funcionan las cosas, ¿no? Esto es algo que yo desearía no tener que aprender. Yo cuando programo algo, una ecuación diferencial, no se me ocurre mirar cómo funciona. Utilizo un compilador de Fortran, un compilador de C o un intérprete de Python. No se me ocurre programármelo a nivel de puertas. Pero en la computación cuántica todavía estamos así. No sé si tardaremos mucho. Bueno, y por último, un par de ventajillas de la computación cuántica. Bueno, una es obvia. En mecánica clásica, o en computación clásica, aquí puedo poner un 0 y un 1. Pero ahora ya no. Ahora donde pone B, yo ahí puedo poner una superposición lineal de 0 y 1. Y la puerta niega una parte de la superposición lineal. O sea, a ver, aquí, si este está en la... O sea, cuando este está en la superposición lineal de la parte 1, niega este, cambia el 0 por el 1. Con lo cual la superposición lineal queda girada, ¿no? Pero si la parte de la superposición lineal que está aquí, cuando era 0, no hace nada. O sea que este qubit queda, como este estaba entrelazado, este queda a la vez negado y no negado. Entonces se entrelaza todo y pueden hacerse cosas mucho más curiosas, ¿no? Y claro, el hecho de que el espacio del qubit sea una esfera de Bloch, sea un continuo, quiere decir que puede llevar mucha más información. Para hacer cálculos intermedios tenemos ahí la phi y la teta, que son 2 variables continuas, mientras que los bits clásicos son o 0 o 1. Aquí cuando se mide también, el qubit es o 0 o 1 al medir, pero en pasos intermedios durante el cálculo tiene un continuo de valores posibles, todos enredados con los otros qubits, con lo cual hay muchísima potencia computacional en el medio. Lo que os iba a decir era un par de algoritmos, y estaba pensando el miércoles que viene, si veo que hay tiempo, enredarme y haceros la transformada cuántica, la transformada de Fourier entera.
Hoy me voy a rajar, quiero hacer unos problemas, pero os voy a mencionar otros 3 algoritmos distintos. Uno de los primeros que salió era el algoritmo de Deutsch. Este lo que permite es ahorrar en llamadas a una función. Imaginaos que tenéis una función del espacio de 2 valores al espacio de 2 valores. Bueno, hay 4 funciones posibles. Hay 4 funciones posibles. Esta es la entrada, la X, y esta es la salida, la Y. ¿Vale? Entonces hay 4 funciones posibles. La primera, f0 de x, es mandarlo todo a 0. La segunda, f1 de x, me pone aquí un 1. f2 de x es la 1, 0. Lo que estoy dando es la imagen de la función, ¿verdad? La imagen de 0, 1 bajo la función. Y f3 es 1, 1. Bueno, pues el algoritmo este de Deutsch, que no voy a poner, existe, si lo queréis lo buscáis. Permite encontrar si la función es constante, es decir, f igual a constante quiere decir f igual f0 o bien f igual f3. Con una sola llamada a la función. Hay que hacer otra serie de puertas lógicas sobre los qubits, pero lo que es llamar a la función basta con hacerlo una vez. Fijaos que sea constante quiere decir que ¿cómo es esto? Si aplico el 0 va a dar el 0, si aplico el 1 también va a dar el 0. Es una función constante, siempre da 0. O bien si aplico el 0, la función a 0 va a dar 1, si aplico la función a 1 también va a dar 1. Es constante, o sea que estas dos son funciones constantes, la f0 y la f3. Pues el algoritmo de Deutsch permite encontrar si estamos en una de esas dos o en una de estas dos con una sola llamada. Yo si no supiera eso, ¿qué es lo que haría? Llamaría a la función con el 0, vería si es 0, llamaría a la función con el 1, vería si es 1, y entonces sabría si estoy aquí, aquí o si estoy aquí, aquí, pero he necesitado 2 llamadas. Pues este hombre se las arregla con una sola llamada a la función, sobre un estado bien elegido y tal, ¿vale? A base de puertas sobre los qubits, luego una sola llamada a la función, luego más puertas sobre los qubits, de esas que hemos visto, y del resultado deduce si es constante o no. Bien, hay otros algoritmos muy conocidos. Uno es el algoritmo de Shor. Hace un par de años hubo una bomba que decía que finalmente un ordenador cuántico había conseguido descomponer 21, como 3×7. Claro, eso es una gracia, ¿no? Es una bromita. Pero lo que pasa es que cuando sean primos muy grandes, de repente revienta las claves RSA. Con lo cual es como el Big Bang. Todo lo que hay en Internet de repente es transparente. Todo el mundo, el que tenga un ordenador cuántico, se puede dedicar a descifrar claves, porque están todas basadas en primos. Bueno, y finalmente voy a mencionar el algoritmo de Grover, ¿vale? Que vale para encontrar un elemento entre n. Estudiar esos algoritmos es un curso en sí mismo. O sea que no me voy a meter, simplemente que sepáis que existen. No hay muchos. En los algoritmos cuánticos, que se sabe que son mucho más potentes que los clásicos, se cuentan con los dedos. Pero bueno, algunos hay. El que tenga un ordenador cuántico tiene una serie de problemas en los que lleva ventaja.